Imagina que vas conduciendo tu auto muy tranquilamente y de repente te descuidas y chocas a una persona. O que vas caminando con el móvil o distraído pensando en algo y volteas repentinamente y le volteas la bebida o el helado a una persona que viene caminando. ¿Qué es lo primero que haría esa persona? Esa persona va a querer reaccionar de una manera incorrecta. Va a querer matarte a puño. Va a querer irse contigo con toda la ira posible. ¿Por qué? Porque son personas que no controlan su ego, son personas que no controlan sus pensamientos ni sus emociones. Son prisioneros mentales. Entonces tú sabes que las cosas no se resuelven a puño. Tú sabes que la mejor pelea se gana evitando. Tú sabes que esos son caminos de personas salvajes. Tú eres una persona congruente y una persona que no se deja llevar por los malos pensamientos. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo tener una mentalidad fuerte y estar en presencia ante cualquier situación que se te presente en la vida, para que puedas tener las mejores herramientas y tomar las mejores decisiones. Para comenzar, las personas que se dejan llevar por las emociones son prisioneras mentales de su propia mentalidad. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Y ese resultado va a ser negativo, porque está teniendo en sí una tendencia negativa de ira, de odio, y por ende va a querer reafirmar eso en el exterior. Va a querer irse con todas hacia esa persona y quiere juzgarlo de esa manera. ¿Y cuál es la manera que ellos creen? Dañando al exterior, dañando al prójimo. Entonces, las personas, para empezar, no controlan sus emociones. Ese tipo de personas no son congruentes, ese tipo de personas se dejan llevar de una manera que no les favorece, están reaccionando. La mayoría de las personas viven en reacción, reaccionan ante cualquier situación y no se dan el permiso de decir, epa, ha sucedido esto, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante para solucionarlo? ¿O qué me está enseñando esta experiencia? Porque todo tiene una solución. De repente tú le puedes pagar el choque, si es que has chocado su carro, el seguro, o si le has tumbado su bebida, su helado. Le pide disculpas y le puedes pagar nuevamente otra. Pero en el fondo la mayoría de las personas reaccionan y reaccionan de la manera equivocada. Reaccionan de una manera ilógica, salvaje. Entonces, tú que eres una persona congruente, sabes y entiendes que esa no es la mejor manera. Evitas, respiras y le pides disculpas. Eso es lo que hacemos la mayoría de las personas que somos congruentes y que no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Otro punto muy importante para que tengas una mentalidad fuerte es saber entender qué es lo que estás haciendo en el presente. Muchas personas que viven divagando, que viven distraídas, que no tienen un propósito claro, están todo el tiempo con una mentalidad frágil, porque se van a distraer con cualquier cosita, con cualquier cosa que les genere dopamina, y no tienen un control de sí mismos. Entonces, al no tener un control de sí mismo, caes en la falta de identidad. Una persona que no tiene identidad no se da el permiso de saber qué es lo que vale. Recordemos que todos tenemos un valor intrínseco. Tenemos una valía, una cuantía hermosa aquí adentro. Y todos tenemos la capacidad de desarrollarnos. Tenemos la capacidad de buscar las herramientas, buscar los contextos, buscar todas aquellas habilidades que nos permitan desarrollarnos. Otro punto importante, ejercita tu cuerpo. Tienes que ejercitar tu cuerpo. Un cuerpo fuerte da la sensación y refleja una mente fuerte, una mente sana. Lo que pasa es que la mayoría de las personas evitan el sufrimiento, evitan el dolor muscular, porque, ay, fui al gimnasio, me duele, ya mañana no voy, qué horrible, que no quiero esto, qué difícil. Entonces, ¿qué es lo que se están hablando mentalmente? No puedo. Y el no puedo es un lenguaje de víctima. Y por ende, la persona del lenguaje de víctima es una persona de mentalidad débil. Ejercita tu cuerpo, nútrelo, toma bastante agua, come sano. Eso te va a dar a ti la fortaleza mental, que te conectes con una fuente divina, que te conectes contigo mismo. Y eso te va a dar mayor seguridad, una mejor autoimagen. Y vas a proyectar al mundo que eres una persona de hábitos y de valores. Otro punto importante, aplica la lectura. Las personas de mentalidad fuerte siempre están buscando desarrollar su capacidad cognitiva, de estar siempre documentándose, de estar siempre buscando la manera de saber más, de adquirir más conocimiento, más sabiduría. En sí la sabiduría, porque el conocimiento lo puedes adquirir en cualquier lado, pero la sabiduría
Es lo que te va a dar a ti la capacidad de tú saber actuar en los momentos precisos, de saber utilizar las herramientas, comodines y todo tipo de situaciones que tengas a tu mano, todas las cartas que tengas a tu mano para que puedas solucionar esa situación. Entonces, busca la manera de nutrir tu mente, lee, escucha podcasts, busca lo que a ti te guste, que sea de manera constructiva. No puedes pasar todo el tiempo en lo mismo, siendo una persona neófita que no quiere aprender nada. Yo abandoné la escuela porque es aburrido, no me gusta la universidad y no me gustan los estudios, ¿qué tal? No estamos haciendo nada, no estamos nutriendo nuestra mente, no estamos elevando nuestro nivel de conciencia. Entonces, ejercítate, lee y busca la manera de controlar tus emociones. Un punto muy importante también, controlar tus emociones. La persona que controla su mente, controla el mundo. Es muy maravilloso que una persona esté siempre en sintonía con los pensamientos que sean de poder, con los pensamientos que los ayuden a tener una mejor claridad en el presente. Lo que estamos viendo en el exterior es una proyección de nuestro interior. Entonces, si tu mente siempre es dolor, carencia, sufrimiento, eso es lo que proyectas allá afuera. Y por ende tienes una mentalidad débil. Porque tu mente te controla a ti y tú no la controlas a ella. Entonces, nuestra mente se nos dio dada para controlar el mundo y el mundo nos controla a nosotros. Entonces, es una incongruencia bien grande. Debes controlar todo lo que pasa por esta máquina que está aquí. A nivel subconsciente, contrólalo. Cuando te sucede una situación que tú consideres difícil, respira, entra en presencia. Porque es una situación que tienes que pasar para que puedas aprender el secreto que viene detrás de ello. Entonces, las personas mayormente, como vuelvo y repito, reaccionan y no se dan cuenta de que tenemos 6 cualidades superiores que todo ser humano lo diferencia de las demás criaturas que viven en el planeta, de los animales. Entonces, viven reaccionando como que si fuera un animal. Date la oportunidad de discernir de por qué estás viviendo esto, de por qué estás haciendo aquella cosa, de por qué te sucede esto, de por qué te sucede lo otro. Tener una mentalidad fuerte no es simplemente decir que yo soy fuerte, o tomarse una foto y ya decir yo soy el mejor, o por nada más sacar musculitos. No, no es sinónimo. Es un plus, sí, como le dije, ejercitar tu cuerpo, pero no va a ser que tú puedas tener las herramientas necesarias para resolver situaciones en el día a día. Entonces, lectura, ejercicio, leer, meditar, controlar tus emociones, tus pensamientos. Eso te va a dar las herramientas a ti para que tú puedas controlar tu propio ser, para que puedas controlarte a ti. Y cuando te controles a ti, puedes controlar tu exterior. Es un tips muy bonito, es lo que aprendí, es lo que he aplicado. Desde mi perspectiva, es lo que me ha hecho a mí cambiar de percepción y estar siempre congruente en las situaciones que me suceden. También me suceden situaciones desagradables, pero siempre entro en control y le pido a Dios que me dé el entendimiento ante cualquier situación. Porque tú, cuando estás viviendo o transitando alguna situación, alguna sensación, desde ese momento tú tienes que pedir claridad, tienes que pedir sabiduría para que puedas tomar la mejor decisión y no reaccionar como la mayoría de las personas. Y reaccionan por reaccionar y entonces al hacer lo que no quisieron hacer, después se arrepienten. Por eso vemos tantas cosas malas que suceden en el mundo, pero después cuando les aplican la ley, le viene la ley divina o la ley terrenal, después se están arrepintiendo porque no era lo que querían hacer, que esto, que lo otro, pero ya es tarde, lo hecho está. Tú antes de actuar tienes que pensar las consecuencias, los pros, los contras, para que después no te estés lamentando del por qué actuaste así. Imagínate que fuese a ti que te tumban o te tumban tu helado, tu bebida, y tú reacciones como un loco y quieres matar a esa persona a golpes y le pegas y te llenas de ira y no controlas nada. Cuando te va a tocar un castigo como resultado de tu acción, porque los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Entonces, el resultado de haber golpeado a esa persona, de haber aplicado toda tu ira, todo tu peso de tu molestia, te va a causar un daño. Entonces después vas a estar llorando que tú no querías hacer eso, pero te dejaste llevar por la reacción. Entonces, lo bonito es buscar la solución de enmendar lo que ha sucedido, porque es parte de un proceso, es parte de una experiencia para ver cómo tú reaccionas ante las cosas. Tenemos que ver las cosas más allá
de lo evidente. Tenemos que pensar mucho más allá, no reaccionar por reaccionar. Porque nadie tiene la vida comprada, nadie es dueño de nada. Simplemente vinimos aquí a transitar y vinimos aquí a dar lo mejor día a día, día a día. Entonces, pasaba por aquí para darle este gran video para que sepan cuáles son las herramientas que tienes que hacer para tener una mentalidad fuerte. Y yo sé que tú vas a aplicar eso, sé que tú vas a estar en sintonía y vas a elevar más tu nivel de conciencia y vas a estar siempre alerta de cualquier situación y no reacciones por reaccionar como la mayoría de las personas que quieren resolver toda la fuerza o quieren resolver todo por la maldad o por la vía más rápida. Así que bueno, familia, apliquen, 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 porque un conocimiento sin aplicación es una fe muerta. Nos vemos en el siguiente video. Let's go.